Alabanza a Dios. Dios bendiga a tu vida, pastor, evangelista, ministro, apóstol, profeta, maestro de la palabra. Dios te bendiga. Este tema se llama para ser un buen predicador. Y es que Dios quiere que seamos predicadores de verdad. Aleluya. Que seamos buenos predicadores. Y este tema está en Eclesiastés, en el capítulo 12, versos 9, 10 y 13. Este tema se me ha revelado a mí de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Y voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como tema para ser un buen predicador. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hablar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados, son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda su mandamiento, porque esto es el todo del hombre. Aleluya. Usted sabe que Salomón era un predicador de la palabra de Dios. Pero el tema se llama para ser un buen predicador. Hay un primer paso que dar. Y es que el predicador tiene que pedir a Dios sabiduría. Es que el predicador tiene que pedir revelación, conocimiento y entendimiento a Dios. El apóstol Santiago dijo en su carta, en su capítulo primero, en el capítulo 1, del verso 4 y 5, el que carece de sabiduría pida a Dios, que Dios es rico para darle en abundancia. Entonces las riquezas de la sabiduría están en Dios. Pero Dios ha dejado su escritura, su palabra, la Santa Biblia, donde está la sabiduría. Ahora lo que tenemos que tener es luz del Espíritu Santo, buscar la luz del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo para poder ser un predicador sabio. Ya que el predicador de verdad es un predicador sabio. Por eso dice, y cuanto más sabio fue el predicador. Entonces, en primer lugar, el predicador, primero, él es sabio. Él tiene que ser sabio. ¿Y cómo se va a constituir en un sabio? ¿Cómo se va a transformar en un sabio? A través de la luz del Espíritu Santo, a través de la iluminación del Espíritu Santo en la palabra. Eso se llama palabra revelada por el Espíritu Santo. Como este tema que me ha revelado el Espíritu Santo para ser un buen predicador. Un predicador de verdad. El predicador de verdad. Primero tiene que ser sabio él. Tiene que proponerse o preocuparse de tener revelación, sabiduría, conocimiento y entendimiento de la palabra. Tiene que pedir a Dios, tiene que buscar en oración, en ayuno, en lectura de la palabra, en estudio. Aleluya, para que él primero sea sabio. Número 2. Y cuanto más sabio fue el predicador. Número 2. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Oiga, un buen predicador que es sabio enseña sabiduría al pueblo. No es cualquier cosa un predicador de verdad. El predicador de verdad enseña sabiduría al pueblo. Tanto más enseñó sabiduría al pueblo.
Número 3, e hizo escuchar. Oiga, e hizo escuchar al pueblo. ¿Por qué? El predicador de verdad enseña. Un predicador que es sabio enseña a escuchar a otros. Porque ni eso han aprendido muchos dentro de las congregaciones. Ni a escuchar han aprendido. Como niños de primer grado, cuando la maestra o el maestro está ahí rompiéndose las cuerdas vocales, diciéndole: niño, escuche, aprende a escuchar, porque si no aprende a escuchar no va a aprender nada. Así hay gente dentro de las congregaciones, pero para eso hay buenos predicadores de verdad, para enseñarles a escuchar la palabra. E hizo escuchar al pueblo. Número 4. E hizo escudriñar. E hizo escudriñar, número 4. Un buen predicador inquieta. Oiga, un buen predicador inquieta a otros hermanos a indagar, a escarbar las escrituras de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque llama la atención, porque muchos, al tener a alguien que le esté enseñando misterios, también le da hambre de conocer estos misterios. Lo inquieta, lo inspira a indagar, a escarbar los tesoros de la palabra de Dios, porque son tesoros, Cristo lo dijo, Pablo también. Son misterios ocultos que van a ser revelados, ya lo dije, por el Espíritu Santo. Entonces, un buen predicador hace que otros tengan hambre de la palabra de Dios. E hizo escudriñar. Aleluya. Número 5. Y compuso muchos proverbios. Todavía estoy en el versículo 9 de este capítulo 12 de Eclesiastés. Y compuso muchos proverbios. Un buen predicador traza o compone muchos temas de la doctrina de Cristo, de la doctrina de Dios. Aleluya. No es que va a estar repitiendo el mismo mensaje. Es un hombre que tiene sabiduría, por eso es un sabio de la palabra de Dios. Y compuso muchos proverbios, dice. O sea, va trazando muchos temas de la doctrina de Cristo para enseñarlos a otros. Número 6. El buen predicador. Para ser un buen predicador. Número 6. Vamos al versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables. Oiga, ¿qué significa esto? Número 6. Procuró el predicador hallar palabras agradables. El buen predicador busca la palabra que le pueden entender, la palabra que otros la pueden entender. Los oyentes pueden entender las palabras que esté enseñando el predicador, que son palabras agradables. Porque si usted habla una palabra y alguien no entiende la interpretación de lo que quiere decir esa palabra, la gente queda sin edificación, no se edifica. La gente queda pensando qué es lo que quiso decir. Entonces uno debe ser específico como predicador, como enseñador de la palabra de Dios. El buen predicador busca la palabra que la pueden entender los oyentes. Palabras agradables. Porque una palabra buena que usted entiende es agradable a su vida. Número 7. Para ser un buen predicador, el predicador de verdad. Estoy en el versículo 10 de Eclesiastés, del capítulo 12. Y escribir rectamente palabras de verdad. Aleluya. Y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Qué significa eso? Que el tema que va a enseñar tiene que llevar solo la verdad. Solo la verdad.
escribir rectamente palabras de verdad. Fue lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo en el capítulo 2 verso 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios como un obrero aprobado que usa bien la palabra de verdad. Es que el predicador está delante de Dios. Procura con diligencia, o sea, diligente, a trazar mensaje de verdad. Procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, oiga, aprobado, como obrero bueno que ha sido llamado a enseñar, como obrero aprobado que no tiene de qué ser avergonzado. Si usted habla la verdad, ¿quién le va a contradecir? Como obrero aprobado, la verdad siempre va a prevalecer. Como obrero aprobado, que usa bien la palabra de verdad. Oiga bien, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué ser avergonzado, que usa bien la palabra de verdad, que hace un trazo correcto, que su mensaje es verdadero, que su mensaje no lleva mentira ni falsedad. Así tiene que ser un buen predicador. Hablar solo la verdad. Por eso el tema se llama para ser un buen predicador. Un predicador de verdad. Número 8. Vamos al versículo 11. Versículo 11. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un maestro. Vamos a ver aquí. Oiga, las palabras con sabiduría son como aguijones. Usted sabe que los insectos, cuando lo pican, tienen un aguijón y se queda clavado. Así tiene que ser el predicador con el mensaje. Que ese mensaje quede como un aguijón en el espíritu y en el alma. Ese mensaje que tiene verdad quede clavado para recordatorio de toda una vida. Las palabras de los sabios son como aguijones. Aleluya. Un aguijón de sabiduría queda grabado en el espíritu, en el alma. Y ese mensaje usted lo recordará siempre. El mensaje de un sabio, el mensaje de un buen predicador, el mensaje de un predicador de verdad. Por eso el tema se llama para ser un buen predicador. Número 9. Estoy en el versículo 11 del capítulo 12 de Eclesiastés. Número 9. Y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Las palabras del sabio son como clavos hincados. ¿Qué significa esto? Estos clavos hincados, ¿qué significa? Que la palabra te cruza. Y esa palabra te va a sostener, te va a mantener firme para que perseveres en la gracia de Dios. Las palabras del sabio son como clavos hincados. Es que usted, sin la doctrina dentro de su espíritu, de su alma, usted no se va a poder sostener. Entonces, los clavos hincados son los que cruzan algo para que se detenga. Usted se va a detener en la gracia de Dios, usted va a estar firme y permanecer por un mensaje de verdad, por una doctrina de verdad, aleluya. Por la doctrina de Dios, la doctrina de Cristo, la doctrina que el Espíritu Santo está revelando. Un buen predicador te enseña el mensaje claro, te traspasa con ese mensaje para que lo retengas. Una palabra sazonada con sabiduría.
usted la va a recordar y eso le va a ayudar a permanecer en la gracia de Dios, para que usted se retenga en la gracia de Dios, se mantenga firme. Número 10, versículo 13 de este capítulo 12 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Un buen predicador tiene que tener temor a Dios y enseñar a otro el temor de Dios. Lo leo. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es del todo del hombre, el temor de Dios. Enseña el temor de Dios y vive en el temor de Dios. Como buen predicador, conoce el temor hacia Dios y lo va a enseñar hacia otras personas para que sean sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Proverbios capítulo 1, verso 7. Y la inteligencia es apartarse del mal. Aleluya. Un predicador sabio, un predicador de verdad, un predicador, aleluya, que es un buen predicador, que va a edificar y que va a ayudar a otros. Así quiere Dios. Y esa es la iglesia que Cristo viene a llevar. Una iglesia que está siendo enseñada con su doctrina por predicadores sabios, por predicadores de verdad, predicadores que estamos bajo la guianza del Espíritu Santo, que tenemos la palabra de verdad. Pero ¿qué de aquellos predicadores que no son sabios? No van a enseñar sabiduría, porque no tienen revelación, no tienen sabiduría, no tienen conocimiento ni entendimiento. ¿Y cómo van a poder edificar bien en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo van a poder ayudar a otras personas? No lo van a ayudar. Es tiempo de despertar, amado hermano, hermana, y saber quién es sabio en la palabra de Dios, quién tiene sabiduría de Dios. Aleluya. Cristo viene por una iglesia que está siendo ministrada y administrada por verdaderos ministros que son sabios con la palabra. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. Amén y amén.